¿Cómo les va? Buen día. Hoy vamos a hablar de un tema que ocupa un lugar muy importante dentro de la vida cotidiana, dentro del motivo de consulta, dentro de motivo de internación y en ciertas edades también como causa más frecuente fallecimiento. Y estamos con uno de sus íconos en cuanto a organización, en cuanto a tratamiento. Preside una sociedad que se dedica precisamente a esto. Estoy hablando del académico y amigo Jorge Neira. Bien, siempre que charlo con vos, bueno, es un gusto, fuera y dentro de cámara. Y como charlamos hace poco, el tema del trauma, que vos desde hace tanto tiempo te has especializado y lo seguís trabajando, por ahí no tiene para el común de la gente el reconocimiento de la jerarquía y bueno, por ahí se disfraza como algo que no es evitable. Bueno, ¿qué es el trauma? Bueno, primero gracias por la invitación, como siempre. Es importante porque el trauma tiene una definición que dice que es el daño intencional o no intencional que se produce al organismo, o sea, al cuerpo humano, cuando se expone a cualquier fuente de energía, ya sea esta mecánica, como en los choques, química, como las sustancias químicas, térmica, como en las quemaduras, eléctrica, como en las electrofusiones o algún otro tipo de energía eléctrica, o radiante, que es como las radiaciones ionizantes, o la ausencia de los elementos esenciales para la vida, como son el calor y el oxígeno. Cuando no hay calor, hay frío, entonces todas las formas de hipotermia, sea localizadas o generales, son una forma de trauma, y cuando no hay oxígeno, hay asfixia, entonces todas las formas de asfixia, o sea, el ahogado o el casi ahogado, el ahorcado o el casi ahorcado, como se conoce, porque el que llega, digamos, a las instituciones hospitalarias es el casi ahorcado, no el que se ahorcó, que habitualmente fallece en el lugar. O si los síndromes de inhalación de humo, cuando uno inhala humo, tiene un cuadro de asfixia. El humo, la inhalación de humo incluye no solamente el humo, sino los gases tóxicos, sobre todo el monóxido y el cianuro, y algunas otras lesiones sobre la vía aérea, así que es una cosa muy compleja. De tal manera entonces que yo quisiera resumir, es el daño que se produce al cuerpo cuando se expone a cualquier fuente de energía o la ausencia de calor y oxígeno. Y en ese sentido, digamos, el trauma es una enfermedad. Es una enfermedad porque tiene una causa. La causa es cualquier forma de energía o la ausencia de calor y oxígeno. Tiene un síntoma característico que es el traumatismo de cráneo, el traumatismo de tórax, el traumatismo de abdomen, el traumatismo de extremidades. Y tiene alteraciones anatómicas constantes, que es que siempre que el paciente se traumatiza, la exposición al daño, lo que le produce en el organismo, son 4 cosas: edema, contusión, que es hemorragia, y laceración. Laceración es cuando se destruye el tejido. Todos los pacientes donde se tienen el impacto, digamos, lesional, tienen esas 4 lesiones características del trauma. Por eso el trauma es una enfermedad. Decía Jorge que muchas veces se oculta porque es habitual que uno sienta hablar, se publiquen el tema de accidentes, claro, que tienen que ver precisamente con esto que vos estás diciendo. Claro, fíjate vos que el trauma, digamos, como dijimos, puede ser intencional o no intencional, ¿no? El trauma intencional es la violencia, cualquier forma de violencia, homicidios, suicidios, agresiones en general. El trauma no intencional son las colisiones vehiculares, las caídas y las lesiones que se producen en el ámbito laboral, escolar, recreativo o doméstico. Entonces, ¿por qué pasa este tema, no? En general las lesiones no intencionales se las llama accidentes, pero en realidad todas las lesiones intencionales son previsibles y prevenibles, porque uno sabe que si va a cruzar la calle tiene posibilidades de que lo colisione un vehículo, y esto es previsible porque, digamos, si uno cruza sabe que puede pasar, y es prevenible porque si lo hace como corresponde y todo el mundo hace lo que tiene que hacer, lo más probable es que no pase. Esta noción de accidentalidad, digamos, no impide el trabajo adecuado con la comunidad, porque lo que uno tiene que enseñar a la comunidad es percibir el riesgo. La percepción del riesgo es lo que permite que uno lo pueda prever y lo pueda prevenir. Y entonces nosotros no hablamos de accidentes porque cada cosa tiene su nombre, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, pero si no le digo accidente de tránsito, ¿cómo le digo? El equivalente son las colisiones vehiculares. Una colisión vehicular puede ser contra otro auto, puede ser contra un objeto o puede ser contra una persona. Entonces un atropellamiento es una forma de colisión vehicular, un choque contra un objeto fuera, digamos, de la ruta es una colisión vehicular. Y entonces en ese sentido nos permite trabajar mucho más con el concepto de lo que significa la prevención.
Y lo que quería terminar de decir de la enfermedad trauma es que la enfermedad trauma es una enfermedad endémica. Es pandémica, digamos. Se supone que hay 5.800.000 muertes por año en el mundo por trauma, de las cuales 1.300.000 son colisiones vehiculares, lo que significa es el 20% de eso. Y en nuestro país las cifras son muy parecidas porque, si bien estamos recién empezando a tener datos fehacientes, la Agencia de Seguridad Vial, el Ministerio de Seguridad Nacional está empezando a juntar datos y a relacionar datos, y nosotros tenemos también nuestra base de datos. 50% de las causas de muerte por trauma en nuestro país son debidas a lesiones intencionales, o sea, violencia, y el otro 50% de lesiones no intencionales. Pero de esas lesiones intencionales, el 50% son colisiones vehiculares. Quiere decir que la colisión vehicular es el 25% de las causas de muerte. Entre la violencia y las colisiones vehiculares está el 75% de las causas de muerte en nuestro país. Y esto es lo que pasa cuando uno ve el diario. Uno ve el diario de la mañana y hay lesiones por violencia, digamos, muertes por violencia y muertes por colisiones vehiculares. Estamos tan acostumbrados, digamos, a verlo que nos llama la atención. Y esta es una característica de las enfermedades endémicas. Las enfermedades endémicas, la gente se acostumbra a la enfermedad endémica con la que convive desde siempre. Claro, y al ponerle ese reconocimiento a través de accidente, como que es una cuestión, bueno, que pudo pasar, claro, cuando en realidad vos lo estabas definiendo que en alto porcentaje se puede perfectamente prevenir. Vos hablabas de las colisiones vehiculares y no solo tenemos que pensar en el conductor, sino tenemos que pensar en el peatón. Cuán común es pararse en una esquina y ver cómo la gente cruza con el teléfono celular, y por ahí hay una madre con el cochecito con el teléfono celular, lo que hace es perder todo sentido de... Sí, porque no se perciben los riesgos, ¿no? Este es un claro ejemplo que vos decís de no percibir el riesgo. Por eso nosotros tratamos de involucrar, digamos, a la persona en el tema de la causalidad de los efectos, ¿no? Porque las lesiones son el producto de una cadena causal de hechos y circunstancias, no casual, sino causal de hechos y circunstancias en las que siempre se puede intervenir para mitigarlos o para evitarlos. Y esto es importante porque en la medida que la gente entienda que la prevención es un tema de todos todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Esto es como la vacuna, ¿no? Una enfermedad endémica, digamos, del planeta que fue la viruela, desapareció en 1980 porque había una vacuna, y la vacuna se le dio a todo el mundo todo el tiempo. Y entonces la masividad y la continuidad de las medidas de prevención es lo que hacen que una enfermedad disminuya o se erradique. Y entonces el tema de la prevención en el trauma tiene que ver justamente con que todo el mundo todo el tiempo no alcanza con que una sola persona haga lo que tiene que hacer, porque si la otra persona no lo hace, está expuesta al mismo riesgo que antes. Y esto es lo que nosotros tratamos de enfatizar cada vez que, digamos, la causalidad de los hechos y fundamentalmente la masividad y la continuidad de lo que tiene que ver con la prevención. Sí, yo creo que la cosa parte con la identificación, es decir, saber cuáles son esos riesgos que tiene que evitar, y que bueno, en la vida de ciudad tiene que ver mucho con ese trajín que uno tiene, con eso que tiene incorporado. Hablamos del teléfono celular, de los peatones, pero también de los conductores, ¿no? Sí, bueno, eso está escrito, digamos, hace muchos años que se publicó, aumenta 8 veces la posibilidad de la colisión vehicular. De hecho, no solamente hablar por teléfono, cambiar la radio, y cualquier cosa que distraiga, digamos, al conductor lo que tiene que hacer. Por eso la tendencia hoy es a separar los actores del tránsito, digamos, que el peatón circule por un lugar que no tenga que ver con los autos, que las bicicletas puedan circular por un lugar, digamos, de hecho la bicisenda es una aproximación, pero la bicisenda, digamos, está incorporada, digamos, al tránsito vehicular, y además de la bicicleta hay gente que viaja en bicicleta y lo hace por el otro lado y de otra manera. Me parece que estas son las cosas que se exponen, que hacen exponer a la gente al mayor riesgo. Por eso cuando hablamos de prevención, digamos, hay tres tipos de prevención, ¿no? La prevención primaria, que es evitar que se produzca el hecho. Este tema de separar, digamos, a los peatones del tránsito asegura que no haya colisiones, porque si el peatón va por un lado, el tránsito va por otro, no hay colisiones. Esto es prevención primaria. Prevención secundaria es que mientras el hecho se está produciendo, la persona se proteja. Entonces, lo que vos decías del conductor, si el conductor está chocando, lo mejor que le puede pasar es tener el cinturón, tener un airbag, bueno, tiene colocado el cinturón, tener el apoyo de cabeza, o si uno está metiéndole un enchufe, tener un disyuntor, o si está, digamos, fumando en un colchón, que tenga una regadera arriba que la oxígeno del colchón lo pague. Esto es prevención secundaria. Y la prevención terciaria es una vez que se produce el hecho, que la persona sobreviva con la menor secuela posible y que se reinserte a su sociedad, a su familia y a su trabajo. Que no son cosas iguales. Uno se puede reinsertar a su familia con una secuela muy grave, se puede reinsertar a la sociedad con una secuela importante,
y lo ideal es que se reinserte el mismo trabajo que hacía antes y en las mismas condiciones. Y esto tiene que ver con un gran desarrollo de todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario, digamos, atención, primero con la capacitación comunitaria en primeros auxilios, después con la atención prehospitalaria que tiene que ser normatizada y adecuada, después con el hospital que tiene que ser el hospital que le corresponde, y con la rehabilitación que se hace precoz y dentro del hospital, digamos. Esto, digamos, la prevención terciaria es la más costosa, y siempre se dice que por cada dólar que se invierte en prevención primaria y secundaria se ahorran 10 dólares en prevención terciaria, o sea que es absolutamente costo efectivo. Ahora, vos sos fundador y bueno, presidís una sociedad específicamente que tiene que ver con la clínica y cirugía del trauma. ¿Cuál ha sido la evolución desde que ustedes empezaron con esa sociedad, en el sentido, esta pandemia está en crecimiento, la conciencia de la gente la empieza a tener en cuenta? Sí, bueno, esta sociedad se fundó hace 20 años, ¿no? Se fundó después de un congreso panamericano del trauma que se hizo en el año 91. En el año 92 el presidente fue Miguel Ángel Gómez, con quien yo trabajé muchos años, hasta su fallecimiento hace ya bastante tiempo. Y en realidad el fundamento de esta era mezclar a los cirujanos y a los intensivistas en general en una sociedad tan específica que los presidentes van alternando, presidentes intensivistas y presidentes cirujanos, como para entender lo que es la multifactorialidad del trauma. Y la sociedad durante mucho tiempo ha colaborado fundamentalmente en el tema, digamos, del desarrollo de estrategias de prevención, digamos, no porque la sociedad las haga, pero sí compartirlas con otras sociedades que sí las hacen. Hemos organizado congresos conjuntos con la Sociedad de Terapia Intensiva y la Patología de Urgencia, con el SAME, y fundamentalmente hemos colaborado en todo lo que tiene que ver con la normatización. De hecho, hace unos años, en el año 2010, nosotros participamos en un consenso convocado por la Academia Nacional de Medicina, que es sobre categorización de centros para la recepción de pacientes traumatizados, ¿no? Aquí tengo un ejemplar, digamos, este es el ejemplar del consenso, y este consenso lo que hace fundamentalmente es ver los criterios que tiene que tener un hospital para poder funcionar como un centro de trauma con diferentes niveles de complejidad. Esto es un trabajo muy arduo, porque ya te digo, fueron 17 sociedades científicas, es un consenso que se desarrolló durante 2 años porque se consensó cada elemento, digamos, que tiene, y es la primera publicación en este sentido, ¿no? Nos queda ahora por delante trabajar sobre el sector hospitalario, junto con las mismas sociedades, y bueno, es un largo camino por delante, ¿no? Claro, acá estamos en el tema de tercera categoría, prevención terciaria. Vamos a una pequeña pausa y hablamos un poco de lo que puede hacer la gente que nos está mirando, que tiene que ver con los primeros 2 pasos. Jorge, había descrito que el lugar para atención, hospitalización, que vendría a ser el tercer nivel en la prevención que vos describías y que es conocida por todos, y yo te decía lo importante de llevarle a nuestra audiencia lo que tiene que saber y poner en práctica desde el punto de vista para evitar los riesgos y para tratar de neutralizarlos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la sociedad tiene un programa que se llama Ilesos, ¿no? ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar a todos en la vida? Ser ilesos. Ilesos quiere decir que nunca hemos tenido ninguna lesión. Y este programa Ilesos incluye programas de prevención primaria y secundaria y programas de prevención terciaria. El programa de prevención terciaria que hace la sociedad para la comunidad es lo que se llama socorrismo. El socorrista es la persona que es el eslabón entre la situación de emergencia y la llegada del sistema de emergencia. Entonces se le enseña qué es lo que tiene que hacer y sobre todo lo que no tiene que hacer en una situación de emergencia. Y lo más importante que se le enseña es que active el sistema de emergencia. Es decir, que sabiendo que pasa algo, que se encargue o personalmente o delegando a una persona concreta el llamado al sistema de emergencia. Esto, que te parezca mentira, no, acorta muchísimo los tiempos porque todo el mundo está esperando una ambulancia que nadie viene, ¿no? Que nadie llamó. Nadie llega porque nadie llamó. Entonces, esto es una de las cosas que se insiste en la evaluación de la escena, se insiste mucho en la seguridad de la escena para el mismo rescatador. Lo primero que tiene que ver es que la escena sea segura, y una vez que se asegura que la escena, más que la redundancia, sea segura, es que pueda intervenir adecuadamente. Todo esto se llama socorrismo básico. Después hay otros programas, por ejemplo, Octavio Superhéroe, que es un programa de prevención para chicos, fundamentalmente prevención primaria y secundaria. Nos enseña cómo se cruza, que use el cinturón, que si está cocinando en la casa tenga cuidado con las hornallas, que se utilicen las hornallas posteriores y no las anteriores, en fin, toda una serie de cosas que tienen que ver justamente con la prevención primaria y secundaria. Pero también en la Academia Nacional de Medicina generó hace unos años una coalición. Nosotros creemos que las coaliciones, la gente confunde coaliciones con colisiones, ¿no? La coalición es el choque, y la coalición
es generar un conjunto de instituciones que tienen un fin determinado. Y hay muchas entidades no gubernamentales que se dedican al tema, y la idea justamente es que se conozcan, que establezcan vínculos de coparticipación, que tengan programas comunes. Bueno, en este sentido se trabajó bastante, y fue justamente decisión de esta CEPET generar algo para la atención del paciente, porque bueno, nosotros podemos trabajar, pero si al paciente le pasa algo, ¿dónde lo tenemos que llevar? Y esta es la primera aproximación justamente a partir de esto, que fue esta otra coalición que generó este consenso, que se llamó CICAPED. Porque vos mencionabas así como ejemplo las colisiones vehiculares y hablabas de la cocina, porque bueno, uno escucha con mayor frecuencia o ve las noticias que pasó entre vehículos, pero el lugar donde los chicos, sobre todo más chicos, están más tiempo, y también las personas mayores, es en la casa. Claro. Y esa mayor permanencia también involucra un riesgo. Y justamente lo que vos decís, ¿no? El ámbito doméstico no siempre es el más seguro, porque bueno, muchas cosas en la casa que no están acordes a la seguridad, y uno está acostumbrado porque está en la casa, es lo que hizo siempre. Por ejemplo, tener enchufes a la vista en un lugar muy chico es un riesgo, tener medicamentos a la mano es un riesgo, tener sustancias químicas que uno utiliza en el hogar es un riesgo, tener bancos que permitan que el chico se suba, o los jornales, como decíamos antes. Bueno, son cosas que uno tiene que empezar a pensar. Y esto de la masividad y la continuidad que te decía antes, también tiene que ver con esto, ¿no? Uno diría, lo ideal sería tener una casa segura, en un barrio seguro y una escuela segura. Entonces, si todos tenemos una casa segura en un barrio seguro, con una escuela segura, la ciudad se hace segura. Y si la ciudad se hace segura, la suma de la ciudad de la provincia, se hace segura la provincia, así sucesivamente. Y esto es un concepto, porque si uno, digamos, toma todos los recaudos por su familia, y el chico sale y se va a jugar a la casa de amigos, la casa de amigos está puesto al riesgo, es lo mismo. Por eso decíamos que el tema del riesgo en el domicilio, o el riesgo en los deportes, digamos, no se puede subir a nada que tenga ruedas sin un casco, porque la causa más frecuente de mortalidad en las caídas de cualquier cosa que tenga ruedas, o sea, el skate, el roller, la bicicleta, la patineta, es el traumatismo craneal, que es absolutamente previsible y previsible si se utiliza casco. Entonces yo creo que esta es responsabilidad de uno, cuando le regala al hijo la bicicleta o la patineta, regalarle el casco. Yo diría que primero el casco, y esto también tiene que ver con el padre, porque si el padre sale a andar en bicicleta con el hijo, el que tiene que usar el casco es el hijo y el padre. Y también las medidas correctivas, ¿no? Porque uno se aleja un poco de la ciudad de Buenos Aires, va a Gran Buenos Aires, un poco más a provincia, y ve que por ahí una familia se traslada en un ciclomotor, el padre, la madre, el hijo, y nadie va con casco. Sí, bueno, yo creo que a mí me parece que acá el tema punitorio siempre se dijo el tema de la multa, ¿no? Yo creo que el tema punitorio es el menos importante de los elementos para la prevención. Lo más importante es trabajar con la comunidad y tener elementos disuasivos, como por ejemplo facilitar la utilización del casco en las empresas. Hay empresas que obligan a sus empleados a utilizar casco todo el tiempo, y estas son cosas que me parecen buenas, ¿no? Generar la necesidad, y sobre todo hacer que el casco sea accesible para mucha gente. El tema del casco no tiene ninguna duda, digamos. Las ciudades del mundo desarrollado que decidieron por un tema de libertad individual no eliminar la ley de utilización de cascos obligatoria, han tenido un aumento del traumatismo cráneo, digamos, han tenido un aumento de la mortalidad. Y esto de la libertad, digamos, de si yo quiero lo uso o no, porque es mi decisión, no es tan así, porque las decisiones que tiene una persona que decide no usar casco las paga la sociedad. Entonces es una decisión de la sociedad, no es una decisión individual. Y en ese sentido me parece que no hay ninguna duda que la utilización de casco es, digamos, teóricamente cuando uno se sube a la bicicleta tendría que tener más rodilleras, codera, muñequera, pero lo que mata es el traumatismo cráneo. Entonces, lo más importante de los elementos de prevención es la utilización de casco. ¿Y vos pensás que la percepción de la gente se ha modificado? Es decir, no es que la gente no sepa, no lo hace propio. Sí, hay una cosa muy interesante que es la percepción que tiene la comunidad, la sociedad con las enfermedades infecciosas. Y el ejemplo clásico fue la gripe H1N1, ¿no? Cuando fue el tema de la gripe H1N1, la gente estaba muy preocupada y desapareció el alcohol gel de las farmacias, los guantes, el barbijo, la gente se lavaba las manos como nunca,
y la mortalidad en pleno episodio de la pandemia de la gripe A, de enfermedad asociada a lo que se llama el prototipo de influenza, fue la más baja en la histórica. Digamos, hubo menos mortalidad asociada a la enfermedad respiratoria, digamos, en la época de influenza que en las épocas normales. Esta percepción que tiene la gente de la enfermedad infecciosa no la tiene igual para la enfermedad de agua. Primero, quizás porque no la considera. Y segundo, porque le cuesta más entender, digamos, el valor de la prevención personal, digamos, con la conducta activa. Y es interesante porque es el tema de que uno hace las cosas porque lo obligan o porque lo tiene que hacer, ¿no? Kant decía que uno tenía que hacer las cosas porque las tenía que hacer, no porque tenía obligación de hacer las cosas bien hechas. Y a mí me parece que un poco pasa por ahí. Yo siempre comento que Borges es descendiente por el lado de la abuela materna, que era Fanny Caslas, era descendiente, era tataranieto de un pastor metodista inglés. Y los pastores metodistas tenían dos características. La primera era que eran muy cultos, porque muchos de ellos editaban libros, y la segunda que tenían una observancia muy importante de la ley. Y dicen muchos que el crecimiento de la revolución industrial inglesa, este crecimiento tan importante que hubo, tuvo mucho que ver con esta participación, digamos, de gente que era muy culta y con mucha observancia de la ley, ¿no? Y bueno, probablemente por eso el Reino Unido tenga la tasa más baja de muertos por condiciones vehiculares igual que los suecos, ¿no? Y a mí me parece que esto es lo que uno tiene que trabajar para que la gente entienda que cumplir con la norma de tránsito, cumplir con todo lo que tiene que ver la prevención es lo que hace que esta enfermedad disminuya. No sé si se va a eliminar como la viruela, pero va a disminuir sensiblemente. Claro, yo creo que hay una cuestión conceptual de que qué es lo que hacen para que yo esté más seguro. No va a dar resultados si yo no lo hago. Es decir, lo que vos decías, todos en todo momento, muchas veces uno está expectando, pidiendo, cuando no existe un compromiso y no existe el ejemplo. Yo creo que los chicos, además de la enseñanza que tendría que tener en la escuela, digo tendría porque me parece que es bastante insuficiente en ese sentido. Yo creo que a veces, aun cuando la escuela lo forme al chico, muchas veces llega a la casa y el padre dice, no, bueno, eso es para la escuela, eso es para vos, pero en realidad hay una responsabilidad en cómo cruza una madre con un chico cuando lo hace cruzar por el medio de la calle. Y dice, bueno, ahora cruzás conmigo porque yo soy mayor y entonces lo puedo hacer. Y esto es contraproducente, digo. Y me parece que nosotros tenemos que enfatizar el tema de la conducta personal, que es lo más difícil. El cambio de conducta es lo más difícil. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, hay que ser punitivo, hay que poner más multas. Y yo creo que no es eso, hay que trabajar más con la gente. La otra cosa importante es trabajar la gente con lo que a la gente le pasa. Y para eso hay que tener datos. Nosotros tenemos un programa que trabaja en los hospitales públicos, en 9 hospitales de la provincia de Buenos Aires, donde lo que tenemos son datos fehacientes, prospectivos, sobre una base de datos. Entonces nosotros sabemos cuál es la causa de internación de los pacientes y lo que es lo que hay que trabajar. Y me parece que este es otro punto importante, trabajar con la comunidad escolar, la comunidad general, justamente en este tema, sabiendo qué es lo que le pasa a esa comunidad. Lo que vos decías del peatón. La ciudad de Buenos Aires, el peatón es el 60% de los muertos por lesiones vehiculares, porque es una mayor exposición y bueno, entonces hay que trabajar sobre el peatón. Y no solamente hay que trabajar sobre otras cosas, sino que también hay que trabajar con el peatón. Nosotros vamos a poner cómo llegar a la sociedad, cómo consultar, porque bueno, los personajes que vos mencionabas tienen varios años, podemos decir que lo hemos conocido prácticamente cuando nacieron, y nosotros cuando hablamos de una cultura de prevención, muchas veces cuando hacemos talleres, que estamos trabajando básicamente con obras sociales, con gremios, y estamos hablando de las enfermedades no transmisibles, estamos hablando de la hipertensión, estamos hablando, incluimos también estos temas, porque bueno, por ahí tiene una dieta sana, hace actividad física, pero lo atropella un auto porque va hablando por teléfono. Es que el tema, claro, exactamente. Por eso se enfatiza que la consulta clínica, además de preguntarle si es hipertenso, si puede estar la presión, si hace ejercicio, si tiene colesterol normal, puede preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, si utiliza el cinturón de seguridad, si tiene un arma en la casa. Hay estadísticas americanas que son, digamos, habitualmente son muy confiables, donde dice que tener un arma en la casa aumenta 3 veces la posibilidad de un homicidio no intencional y 5 veces la posibilidad de suicidio. Porque, digamos, solamente por tenerlo. Entonces,
A mí me parece que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque muchas veces se la compra como un tema de seguridad y termina con algo que no tiene que ver con la seguridad, sino que tiene que ver con otro tipo. Por eso uno de nuestros lemas es juntos en la prevención. Claro, y todo el mundo todo el tiempo. Gracias, Jorge. Gracias. Chao, hasta el viernes que viene.